Bienvenido a Sede a mi casa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene todo el poder para edificarte, transformarte, bendecirte, para no solo enseñarte una verdad, sino además corregirte, instruirte y prepararte para el gran propósito de Dios para tu vida. Por eso te invito para que te conectes con toda tu atención, tu mente y tu corazón y permitas que esta palabra te edifique y te bendiga. Algunos de ustedes hemos visto anteriormente cuando estuvimos aquí anteriormente, pero muchos de ustedes no nos conocemos. Y es un gran placer de nuevamente estar aquí, Casa de Adoración, para compartir con el pastor y la pastora. Es un gran placer reunirnos nuevamente con ellos y su familia igual. Bueno, para nosotros en esta noche, entonces queremos empezar y yo se lo entrego a mi esposita, Susan. All over the world, there's a mighty awakening of the church. A través de toda parte del mundo hay como un gran avivamiento que está ocurriendo. A grace awakening. Porque es un avivamiento de la gracia de Dios. God is preparing a special people for a special job. Porque Dios está preparando un pueblo especial para este tiempo especial. Grace is the power that He's filling us with, that's enabling us to do what He's calling us to do. Porque la gracia es el poder con que Él nos está llenando, entonces para nosotros ir y hacer lo que Él nos dirige para hacer. Grace is what equips the carnally minded man with the power of God to do a spiritual work. Entonces la gracia es lo que equipa el hombre carnal para entonces, you'll have to break it up. He's equipping a carnally minded man Está equipando un hombre de mente carnal with grace. con la gracia, Because grace is what transfers the carnally minded man porque la gracia es lo que convierte el hombre de mente carnal, salvo pero de mente carnal, to a spiritually minded man full of a power. uno que está totalmente entonces enfocado espiritualmente en las cosas de Dios. You know, there's been a lot of talk about grace for years. Han habido mucha discusión y mucha enseñanza acerca de la gracia sobre muchos años. I've heard things on both sides of the middle. Ha oído enseñanzas en ambas partes, vamos a decir. I've heard grace talked about on the right side. Ha oído enseñanzas acerca de la gracia en la, vamos a decir, la parte derecha. We're saved by grace, Somos salvos por gracia, but we have to maintain it. pero la tenemos que mantener. That's death. Eso es muerte. And then we hear it on the other side. Entonces le escuchamos del otro lado. The cross took care of everything. La cruz se encargó de todo. It doesn't matter what you do because He'll forgive you. Entonces no importa lo que usted haga porque Dios ya, usted está perdonado. But neither one of those does what it was been Pero- designed to do. Lo que ella está explicando que cualquier de los dos no está diseñado para hacer lo que Dios verdaderamente quiso hacer y quiere hacer con la gracia de Él. There are two things that really affected my Christian life Hay dos cosas que verdaderamente afectaron la vida cristiana mía, that really came against me. que verdaderamente estaba en contra de mí. One of them was the common definition of grace. Una de ellas se trata acerca de la definición común de la palabra gracia. Unmerited favor. Un favor inmerecido. Sounds good, Suena bien, but to me, pero para it mí caused a problem. me causó grandes problemas. God is good, Porque, déjeme explicarle, Dios es bueno, but Susan is not. pero Susan no es. God is good, Dios es bueno, but He's not happy with Susan. pero Dios no está contento con Susan. I was focused on Susan and what it took
to be what God wanted me to be. Yo solamente estaba enfocada en Susan y lo que yo creía que Dios quería que yo hiciera. And another thing that really affected me was this phrase, we've been perfected forever. Y otra cosa que me afectó mi entendimiento y mi vida fue esta frase que hemos sido hechos perfectos para siempre. For one sacrifice, we've been perfected forever. Hablando del libro de Hebreos, que por un sacrificio hemos sido hechos perfectos para siempre. Sounds good. Suena bueno. But one day, I Pero un looked di- at Susan. Pero un día entonces se miró a ella misma, Susan. I don't think so. Ella pensó, yo no creo. And I spent years trying to fix that. Y yo pasé años tratando de arreglarme yo misma. And I became a carnally minded Christian. Entonces lo que pasó que ella se volvió una cristiana con mente carnal. What is a carnal Christian? ¿Qué es un cristiano carnal? Someone who's trying to live the Christian life by the power of their flesh. Una persona que está tratando de vivir su vida cristiana por el poder de su propia carne. Okay? Amén. Ok. Entonces, en esta parte, el despertar de la gracia es bien bonito porque cuando algunas veces nosotros tenemos cosas, pero no nos damos cuenta que sí las tenemos. Amén. ¿Ustedes me entienden? En cuanto yo no sabía que yo tenía plata todavía. Y entonces, en otro instante, no sabía que no tenía plata. ¿Y cómo voy a pagar? Bueno, entonces, para decir, el reino de Jesús nos dijo, el reino de Dios no es hasta aquí en este mundo. No está aquí en este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Amén. Entonces, la única manera en que nosotros podemos entrar al reino de Dios es por la gracia de Dios que Él nos revela por medio de su Espíritu Santo, porque la gracia de Dios es lo que cambia nuestra imaginación en nuestros corazones. Déjeme darle un ejemplo en cuanto ahí, si vamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, si ustedes tienen sus Biblias, pueden seguirme ahí. Y dice, ahora bien, la mente de la carne, lo estoy leyendo en la versión amplificada, que lo dice así. Ahora bien, la mente de la carne, que es sentido y razón sin Espíritu Santo, es muerte, muerte que comprende todas las miserias que surgen del pecado, tanto aquí como en el más allá, pero la mente del Espíritu Santo es vida y paz, ahora y para siempre. Versículo 7. Eso es porque la mente de la carne, con sus pensamientos y propósitos carnales, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. De hecho, no puede. Entonces, si nosotros tenemos una mente carnal, primeramente, sin darnos cuenta, sin decir de nosotros mismos, entonces nosotros somos como egocéntricos, siempre pensando como Susan estaba diciendo anteriormente, ella solamente estaba pensando de lo que ella tenía que hacer para hacerse bien en los ojos del Señor. Entonces esto, uno siempre está centrado en uno mismo y en las cosas de la naturaleza humana. De la mentalidad espiritual, entonces, pero Dios conmigo centrado en el Señor. Ese es mi pensamiento, que Dios está conmigo, Dios está en mí. Entonces en Él es el que yo estoy pensando, en la mente espiritual. El hombre de la mente carnal está cautivo de su yo y natural, de sus obras centradas en el pecado, que lo hacen sentirse alienado de Dios. Él, como ella estaba diciendo, Dios está aquí, pero ella está acá abajo. Nunca se veía junto con Dios, como la palabra de Dios dice que nosotros somos.
el Señor y nosotros somos uno. Amén. Él está en vosotros, ¿cierto? Amén. Entonces, el hombre carnal siempre está pensando, ¿quién soy yo? Como Isaías cuando él decía, ¿quién soy yo en la presencia de Dios? Entonces tenemos ese sentido de siempre estar separados. Una separación produce que uno esté ciego acerca espiritualmente. Entonces eso bloquea la verdad espiritual de quién nosotros somos verdaderamente. Digan conmigo, sinvergüenza. Ese es Satanás. Ese es el nombre que yo le tengo a él, porque es un sinvergüenza. Él trata de robar de nosotros en cualquier forma que él pueda. Entonces, así es que es él. Entonces, para nosotros, cuando estamos bloqueados espiritualmente, es imposible ver a Dios en la manera que Él quiere que nos veamos. Y, déjeme decirle, es imposible para que nosotros mismos nos podamos ver como Dios nos ve a nosotros. Y eso es lo que quiere el sinvergüenza de hacer, que usted no se vea como dio el testimonio Susan, que ella no se podía ver porque ella, gracia, favor inmerecido, yo no lo merezco. Y eso es lo que el sinvergüenza le seguía diciendo a ella. Tú no lo mereces, mira lo que tú hiciste, esto y lo otro. No se veía en la forma que Dios la veía a ella igualmente. Entonces, Pablo, en el libro de el libro de 2 Corintios, nos explica esto en esta manera. Vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios capítulo 3, empezando por el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, entonces está hablando aquí del pueblo de Israel, pero está hablándole a la iglesia en Corintios, ¿ok? Entonces, pues, dice, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Este problema acerca de este velo estando sobre el corazón del hombre es un problema que viene desde muchos años atrás, viene en ese sentido. Es más que el enemigo entonces ha tratado con el hombre desde muchos tiempos atrás, muchos siglos atrás. Vaya conmigo al libro de Isaías y miremos lo que dice Isaías aquí. En el libro de Isaías capítulo 29 y versículo 13, que dice, Dios está diciéndole a Isaías, dice pues el Señor, pues este pueblo, hablando de su pueblo de Israel, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Usted ha oído que nosotros debemos tener miedo de Dios? ¿Debemos tener qué? Aquí, temor de Dios. La palabra temor ahí en la Biblia tiene diferentes significados. Aquí, en este versículo, en el hebreo, quiere decir tener miedo de Dios. Es decir, eso no es lo que Dios quiere. Cuando sucede algo, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Corramos hacia Él, ¿cierto? No tenerle miedo. En otros versículos, cuando habla del temor de Dios, es tener reverencia hacia Él. Y eso es lo que debemos tener. Pero no temor que nosotros no podemos acercarnos a Él y decirle y pedirle lo que nosotros tenemos de necesidad. Entonces, hasta Jesucristo él mismo, allá en Mateo capítulo 15, versículo 8, Él entonces habla de lo que estaba diciendo Isaías cuando dice en Mateo 15, 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, escuche esto, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombres. No es lo que está diciendo Dios.
No, mandamientos de hombres. Eso es donde viene como Susan dice, que el sinvergüenza coge la palabra de Dios y la tuerce. Ahí viene la torcedura. Mandando, haciendo que el hombre se crea que entonces ahora él, haciendo las obras de sus manos, es bien. Cuando Jesucristo ya lo pagó en la cruz una vez y para siempre. Vemos la diferencia. Que Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Entonces, en esto, cuando nosotros entonces vemos en Isaías, volviendo al capítulo 29, versículo 13, cuando dice ahí, dice pues el Señor, porque entonces otra traducción lo dice mejor, para mí lo entiendo mejor, porque en el origen de Hebreos dice pues el Señor, por tanto. Y esta frase en el hebreo quiere decir, por tanto, preste atención, que te voy a decir algo, preste atención, te voy a explicarte. Esta es la razón que vuestra ceguera espiritual, por eso es que está ciego, porque el enemigo ha venido y ha torcido y ha hecho esto en tu vida y no tienes que tener temor, porque el temor es enseñanza de hombre, no es de Dios. Dios no quiere que nosotros tengamos terror de Él y tengamos miedo. Entonces esas personas siempre, ellos decían todo lo que era correcto, ellos decían, honraban a Dios con sus palabras y su boca, pero sus corazones, es una visión, entonces que ellos estaban muy alejados de Él, entonces no lo veían. Y me mantuvieron sintiéndose que emocionalmente distanciados de Dios. Nunca se veían así. Nunca se veían juntos a Dios como Dios quería que Él los viera. Entonces, el enfoque de todo, de los fariseos, era siempre que en el reino, para entrar al reino, entonces se entraban y siempre era acerca de, para poder entrar al reino tienes que perfeccionar la carne. Ahora déjeme decirle, yo tengo unos cuantos de años. Yo he tratado de perfeccionar esta carne. Le digo que todavía no puedo. Y yo me he rendido muchos años atrás, porque ya yo sé que yo no puedo hacerlo. Ojalá que ustedes se encuentren y hagan lo mismo, porque no podemos perfeccionar esta carne. Es para decir que igualmente, en vez de perfeccionar la carne, es tratar de hacerme justo. Y eso delante de Dios es ignorancia, es locura. ¿Qué yo puedo hacer para hacerme justo delante de Dios? Ninguno de nosotros podemos hacerlo. El pueblo de Israel trató de hacerlo y no han podido hacerlo hasta hoy en día. Que aún los judíos están tratando de hacerlo porque se mantienen en la ley de Moisés, siempre tratando de hacerse perfeccionados, justos delante de Dios, obedeciendo la ley. Y eso es imposible para cada uno de nosotros. Pero Satanás incluso los engañó, aun cuando ellos estaban siguiendo la ley. Él siguió tratando y haciendo el engaño en ellos. Entonces ellos, ¿qué pasaba? Que ellos no podían ver las cosas espirituales que el Espíritu de Dios lo estaba tratando de enseñar y decirle acerca de lo que Dios estaba haciendo. Y ellos entonces no recibieron la gracia del Señor. La gracia que es lo que cambia la imaginación del corazón del hombre para que él pueda ver a través del Espíritu Santo las cosas que Dios tiene para él. Entonces, en todo eso, cuando ellos entonces aún estaban tratando de hacer estas cosas, porque cuando es fariseo, entonces es ahora, vamos a decir, en términos de hoy en día, como pastor. Entonces, él tiene a aquellos que lo siguen, su rebaño, su iglesia. Pero mira lo que ellos hacían. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 23 y versículo 4. Estamos hablando del despertar de la gracia.
Mateo capítulo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y se ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ni con un dedo. Vamos a bajar al versículo 13. Más ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entras vosotros ni dejas entrar a los que están entrando. Tenemos un dicho en Puerto Rico, de donde yo soy: no comes ni dejas de comer. Y así eran ellos, prohibiéndole a ellos poder entrar a las cosas de Dios por medio de las leyes que ellos mantenían sobre ellos, para entonces controlarlos en ese. En el punto de vista carnal de Dios, de los fariseos, estaban en conflicto con el punto de vista espiritual de Jesús. Jesús le daba mucho problema a los fariseos, porque ¿con quién más él tuvo conflicto? Yo no veo que con nadie. Solamente los fariseos y los saduceos, ¿cierto? La iglesia. Uchi. Entonces, ¿qué? Es que viene el torcido de lo que yo le estoy hablando hoy en día en todo esto. Porque eso es lo que sucedió muchos años atrás, pero aún está ocurriendo hoy en día en las iglesias. Que entonces están enseñando diferentes cosas a las personas y poniéndole cargas sobre los hombros de esas personas, diciéndole tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, para que Dios esté agradecido contigo, para que Dios se pueda bendecir. A los diferentes países que Dios nos ha llevado mundialmente, puedo estar aquí hasta mañana dándole testimonios de las diferentes cosas que pastores aún y congregaciones no han contado de estas diferentes cosas. Y por eso es que nosotros nos dedicamos a tratar de enseñar las diferentes cosas que Dios, la revelación de Dios, con el pastor que está, cuando él me anunció el tema de este año de la gracia, para allá voy. Entonces, porque necesitamos más de eso. Necesitamos más entender la gracia de Dios y todo lo que Él nos ha dado. Es como un témpano de hielo. Nosotros solamente estamos mirando el piquito de allá arriba de ese témpano de hielo sobre la agua. Pero ¿a dónde es lo grande de un témpano de hielo? ¿A dónde queda? Debajo del agua. Amén. Y eso es donde Dios quiere que nosotros habitemos, en ese lugar donde Él nos puede explicar, nos puede revelar por su Espíritu Santo todo lo que Él tiene, ya nos ha dado. Es que nosotros, es como decir, entonces despiértate, que ya es tuyo. Amén. Déjeme decirle acerca de lo que estaba hablando acerca de Jesucristo, cómo Él trató con aquellos fariseos en eso. Vaya conmigo al libro de Marcos, donde estábamos anteriormente. Entonces encontramos lo que ustedes han conocido y lo saben bien, el paralítico que trajo unos amigos y lo bajaron por el techo. ¿Ok? Aquí estamos, Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Entonces, porque hablaba así, blasfemias, dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En la mente de los fariseos, ningún hombre tenía el derecho de ser uno con el Padre. Su actitud de nosotros y Él, hablando de nosotros y Él, el Padre Celestial, sobre su relación con Dios fue desviada. Porque entonces ellos no se veían de esa forma, no se veían de que ellos podían ser uno con Dios. Cuando Jesucristo le dijo a ellos: yo y mi Padre somos uno. ¿Sabes cómo reaccionaron ellos? Como un gato en techo caliente. Porque entonces estaban
no solamente estaban tan confundidos, pero estaban entonces celosos del éxito que Jesús aún él tenía. Pero su imaginación centrada en el hombre de sus corazones luchó con la verdad verdaderamente. Eso fue siempre. La carne y el espíritu siempre están en amistad, una lucha una contra la otra, ¿ok? Marco capítulo 2, siguiendo, versículo 10. Pues para que sepáis, es Jesucristo todavía hablando, sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma el lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Todo lo que hace el hombre en todo esto tiene su origen en la imaginación del corazón de él. En 1 Corintios capítulo 2, el Espíritu Santo a través de Pablo nos explica esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 14. Solamente una manera para que el hombre se conecte espiritualmente. Tiene que recibir una revelación de Dios con él. Antes bien, como está escrito, ¿qué? Causas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La única manera que el hombre, que nosotros podemos entrar al reino de Dios es por la gracia, porque el Espíritu Santo de Dios nos revela esa gracia y eso es lo que cambia nuestra imaginación de nuestros corazones. Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos y hermanas, nosotros nos tenemos que ver uno con Dios amado. Susan? When Jesus was brought before Pilate, right before the crucifixion, Cuando Jesucristo fue llevado delante de Pilato antes de ser crucificado, Pilate was concerned because Jesus didn't seem to be worried about anything. entonces a Pilato lo tuvo como curiosidad porque Jesucristo no estaba, no le importaba, como que no le importaba lo que iba a suceder. And Pilate said, "Don't you understand the power I have over you?" Entonces le dijo Pilato, ¿tú no sabes el poder que yo tengo sobre ti? And Jesus answered him. Y Jesucristo le respondió. In John chapter 18, verse 36. Le respondió en Juan capítulo 18, versículo 36. Le respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesus said, "My kingdom is not from this world." Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. I don't have to fight the world's way. Yo no tengo que pelearle al mundo en las formas que el mundo pelea. In my kingdom, we address things in a different way. Porque en mi reino, entonces tratamos con las cosas de una manera totalmente diferente. In John chapter 18, verse 37, En Juan capítulo 18, versículo ahora 37. Jesus said, "For this reason I was born, Entonces Jesucristo dijo, por esta razón, tú dices que por esta razón fue que yo fui nacido. that I might bear witness of the truth. Para que esto he venido al mundo, para que yo sea testimonio a la verdad. The truth is what sets us free." Porque es la verdad que nos hace libre. Amén.
The Pharisees asked Jesus one time, when is the kingdom going to set itself up on this earth? Entonces los fariseos un día, entonces le preguntaron a Jesucristo, entonces ¿cuándo es que el reino se va a establecer aquí en este mundo? ¿Cuándo va a ser? When is the kingdom going to come? ¿Cuándo es que viene el reino? And Jesus said in Luke chapter 17, Entonces Jesucristo les respondió en Lucas capítulo 17, verse 20 and 21, leamos allá en versículo 20 y 21. he said, the kingdom that I come from doesn't come with observation. Entonces dice, el reino de donde yo vengo no viene con observación. You can't say it's here or it's here, Entonces, como dice ahí, helo aquí o helo allá, no puedes decir eso. because the kingdom is within you. Porque el reino, escuchen bien, el reino de Dios está en vosotros. Amén. Jesus came to set up his kingdom in the imagination of the heart. Jesucristo vino a ¿qué? A establecer su reino en la imaginación de el hombre. In John chapter 17, verse 15 through 17, Entonces en Juan capítulo 17, versículo 15 al 17, Jesus said, I'm not of this world, él dijo, yo no soy de este mundo, neither are you. ni ustedes tampoco. He said, Father, you don't have to take them out of this world. Entonces le dice, Padre, esta es la oración que él está haciendo con su Padre. Él dice, tú no tienes que quitarlos y sacarlos de este mundo. Sanctify them through the truth. Santifícalos a través de tu palabra, la verdad. The word sanctified means to provide with a sense of value. Entonces la palabra santificar quiere decir, entonces, tener provisión con un sentido de valor proporcional. People everywhere are looking for something that will bring a sense of value to their lives. Porque todo el mundo está buscando en ellos tener un sentido que ellos tienen valor en ellos mismos. And nowadays they're trying everything they can think of to find it. ¿En who? Nowadays they're trying everything they can think of to find it. Entonces hoy en día el mundo está haciendo todo, tratando todo, ¿para qué? Para poder encontrar esto. But there's only one way for them to find what they're looking for. Pero solamente hay una manera en que ellos pueden encontrar de lo que ellos buscan. They have to come in contact with the truth. Porque ellos tienen que entonces venir y ponerse en contacto con la verdad, la palabra de Dios. So the source of value man is looking for Entonces la fuente de valor que el hombre está buscando, originates from within, entonces viene de dentro de vosotros. as God's truth becomes the object of our imagination. A través de la verdad de Dios llega a ser el objetivo de nuestra imaginación. The problem's always been in man's imagination. Porque el problema siempre ha llegado a ser en la imaginación del hombre. He's carnally minded by nature. Porque por la naturaleza él es de mente carnal. So let's go back to the very beginning. Entonces vamos a volver al principio. Man has always had a problem. El hombre siempre ha tenido un problema. It started with Adam and Eve. Empezó con Adán y Eva. And God said, don't eat of the tree of the knowledge of good and evil, Y no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. because the day you eat it, you will die. Porque el día que tú comas y tomas de él, entonces vas a morir. But what he was really saying went past an apple. Pero lo que él estaba explicándole a ellos sobrepasaba una manzana, vamos a decir. He's saying, don't try to interpret the things of the kingdom with your natural mind. Él lo que le estaba entonces tratando de explicar es no trates de interpretar las cosas del reino de Dios con tu mente natural. Because the day you do, Porque en el día que tú los trates, you will become separated from all of it. porque entonces ese día vas a estar separado de todo eso. Remember how the enemy came against them? ¿Se recuerda cómo el enemigo trató con ellos? Y God didn't really say that. Dios nunca dijo eso. If you want to be like God, Si tú quieres ser como Dios, you need to partake of this wisdom. entonces tú tienes que tomar parte de esta sabiduría.
This is how you're going to be like God. Así es que tú vas a poder ser como Dios. But that's a lie. Pero eso es una mentira. Because the only way to be like God Porque la única manera que podemos ser como Dios is for the Spirit of grace, es por el medio del Espíritu de gracia, for God to speak to you on the inside. por medio que Dios está hablándonos de dentro. The transformation takes place from the inside out. Porque la transformación para nosotros toma su lugar de dentro así afuera. It started with Adam and Eve. Empezó con Adán y Eva. And as we go through the books in Genesis, Y a través que pasamos por los libros en Génesis, we find that one day in Genesis chapter 6, encontramos que un día, entonces Génesis capítulo 6, God looked at man. entonces Dios miró al hombre. Read verse 5. Entonces leyendo de Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová a la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que no diseñó de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. The imagination of man's heart was evil. Entonces la imaginación del hombre siempre era malo. And he said, I'm going to send a flood. I'll just take care of it. Entonces él dijo, bueno, entonces voy a mandarle un diluvio, entonces me voy a encargar de todo eso. So the flood came, Entonces vino el diluvio. and after the flood was gone, Entonces, después del tiempo del diluvio, God looked at everything. Dios miró a todo. In Genesis chapter 8, verse 21, Entonces, si vayan conmigo a Génesis capítulo 8, 21, and read that. y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como le he hecho. The flood did nothing to take care of the imagination of man's heart. Entonces, ¿qué pasó? Que el diluvio no hizo nada para cambiar el corazón del hombre, en como el hombre estaba pensando. Punishment doesn't take care of the imagination of man's heart. Ni el castigo entonces puede cambiar la imaginación del hombre. That carnal-minded man seems to be the prominent thing that wants to come out. Entonces ese hombre de mente carnal parece que es el que entonces quiere entonces salir de vosotros. And as we read on in Genesis, Y seguimos leyendo en el libro de Génesis, several generations after the flood, un poco de generaciones después del diluvio, a group of Noah's descendants, a un grupo de descendientes de Noé, directed by a man named Nimrod, dirigido por uno llamado Nimrod. decided to build a city Entonces ellos decidieron edificar una ciudad that would get God's attention. que entonces podían tomar la atención de Dios. In Genesis chapter 11, read verse 4. Entonces Génesis capítulo 11 versículo 4, edifiquemos una ciudad y una torre suya cúspide que llegue hasta los cielos. Let's build a tower that will reach into the heavens. Vamos a hacer una torre que va a llegar a las nubes, allá a los cielos. Do you think that they were talking about a physical tower? ¿Se creen entonces ustedes que estamos hablando de una torre física That would threaten God? que va a amenazar a Dios? Ahí vienen. Or that would get God's attention? ¿O que va a tomar la atención de Dios? No, they wanted to build something that would get God's attention. Entonces, no, ellos en sí querían edificar algo, construir algo que tomara la atención, sí, de Dios, With the work of their hands. a través de la obra de sus propias manos. They wanted to hear, good job. Entonces ellos querían oír, bien hecho, bien hecho. It says in verse number 1 Nos dice en versículo 1 that they all spoke the same language. que ellos entonces hablaban todo el mismo idioma.
But if you read in Genesis chapter 8 to chapter 11, they Pero- were already speaking different languages. Pero entonces si lee de capítulo 8 hasta capítulo 11 de Génesis, nos indica y nos dice que ellos aún ya estaban hablando diferentes lenguajes. What the scripture is saying is they all had a self-centered mentality. Entonces lo que las escrituras dicen que todos hablaban del mismo idioma, pero ellos realmente estaban diciendo que todos eran egocéntricos, unieron sus mentes en un esfuerzo egocéntricos para lograr su objetivo. They had one goal. Tenían un objetivo, They were of one mind. tenían una mente. Let's do something to get God's attention. Vamos a hacer algo para tomar la atención de Dios. As far as God's concerned, Bueno, en cuanto se trata con lo que Dios, self-centeredness is a failure system. entonces ese egocéntrico para el hombre es un sistema que siempre es un fracaso, It plays no part in the spiritual kingdom. porque no tiene papel en el reino espiritual. So it says God scattered their language. Entonces dice que Dios entonces separó su lenguaje. I believe that God just began to cause a little contention among them. Entonces mi opinión es que Dios entonces empezó a causar como una ira entre ellos mismos. And they begin to argue one with another. Y empezaron entonces a discutir y bueno, no estar en acuerdo uno con el otro. They could no longer agree with how they were going to accomplish their goal. Entonces la cuestión importante para reconocer aquí que ahora paró esa unión de una mente. Ellos no estaban en acuerdo uno con el otro. And he scattered them. Entonces los escasó. If you look at the world today, Si nosotros miramos al mundo hoy en día, if you look at churches today si miramos a la iglesia hoy en día, of different denominations, de denominaciones diferentes, if churches of the same denomination, aún iglesias de la misma denominación, it seems like people can't agree with each other. aparentemente aparece que las personas no se pueden poner uno en acuerdo con el otro. What could we as a body of believers accomplish in this world if we were all of one mind? Entonces, ¿qué podríamos nosotros cumplir en este mundo si todas las iglesias, todo el ser humano estuviera de una mente y unidos? But we can't seem to work together. Pero aparentemente parece que no podemos trabajar uno con los otros. But God had a plan. Pero Dios tenía un plan. He found a way, or he devised a way Entonces Él hizo una manera to draw all things together para reunir y hacer todas cosas y reunir todas cosas in Him, en Él, in one mind, en una mente, in one body, en un cuerpo, in one spirit, en un espíritu. where everyone agreed with the things of the kingdom. Everyone was connected spiritually. Cuando todos, entonces, donde todos estuvieran entonces unidos y de una mente en el espíritu. The only way to change man's self-centered imagination is to get a revelation of the truth. Entonces, la única manera que cambiar esa imaginación egocéntrica en el corazón del hombre es para que el hombre pudiera entonces tener una revelación de la verdad de la palabra de Dios. In Jeremiah chapter 31, read verse 33 and 30. Entonces Jeremías capítulo 31 y versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 33. Okay, did you read 34? No. Okay. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. So God
sent his Spirit. Entonces Dios envió su Espíritu. The Spirit is what teaches you. El Espíritu Santo es quien nos enseña a If vosotros. all you do is listen to Pastor William, Si todo lo que ustedes hacen es sencillamente escuchar al pastor William, you won't have what it takes. entonces no va usted a tener lo que entonces va a ocupar. God wants to talk to each one of you. Porque Dios quiere entonces combinar lo que Él le dice, pero Él quiere hablar a cada uno de nosotros igualmente. If we go on to the New Testament, Sí, entonces nosotros seguimos en adelante al Nuevo Testamento. we find in John chapter 13, Encontramos allá en Juan capítulo 13, 14. Oh, Juan capítulo 13. Jesus was preparing his disciples for the crucifixion. Entonces Jesucristo estaba preparando sus discípulos para su ida a la cruz. He said, I'm going to go away, and where I go, you can't come. Entonces le estaba diciendo, bueno, yo me voy a ir, pero donde yo voy, tú no puedes ir. Peter said, I will go with you wherever you go. Entonces ahí está mi favorito apóstol, Pedro. Donde tú vayas, yo voy a ir también. But Jesus said, you can't come with me now, but you will come. Entonces le dijo Jesús, no puedes venir conmigo ahora, pero sí vas a venir. And then we get to chapter 14, Entonces vamos al capítulo 14 de Juan. and let's read verse 2 and 3. Entonces versículos 2 y 3 que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, y os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesus went to prepare a place for them Jesucristo fue a preparar un lugar para ellos, so that they could be with him all the time. para que entonces ellos pudieran estar con Él todo tiempo. They could be one with him even though they couldn't see him. Ellos podían ser uno con Él, aun cuando aunque ellos no podían verlo. We read these scriptures and sometimes we think it's talking about one day when we go to heaven. Algunas veces leemos esos versículos y eso entonces nos ponemos a pensar, bueno, entonces será allá cuando esté allá en los cielos con Papito Dios. But I think he's talking about what's going to happen when the Holy Spirit begins to come and penetrate men's hearts. Pero creo verdaderamente en mi corazón que lo que Él está diciendo es lo que va a ocurrir cuando viene el Espíritu de Dios y entonces empieza a penetrar y estar en los corazones del hombre. Remember, Jesus said, I came for this purpose, Entonces recuerdan que Jesucristo dijo, yo vine para este propósito, to bear witness of the truth. para ser testigo de la verdad. Because the truth is what changes men's hearts. Porque la verdad es lo que cambia el corazón del hombre. Read verse 6. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. There's only one way Solamente hay un camino, to una get to the manera Father, para llegar al Padre, to understand spiritual principles. para entender los principios del Padre espirituales. You have to get a God connection. Tenemos entonces que tener una conexión con Dios. So in verse 16 through 20, Y versículos 16 al 20. Jesus said, I'm going to send a comforter. Entonces Él dijo que iba a rogar al Padre y que iba a mandarle un consolador, The Spirit of truth, el Espíritu de verdad. and the one who is with you will be in you. Lo importante es, el que estaba contigo va a estar en ti. And Jesus says, you will see me even though the world won't see me. Entonces Jesucristo le dice, ustedes me van a poder ver, aunque el mundo no puede verme. And read verse 20. Y versículo 20, bajando, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. What does it take to get past this God is here and I'm here? ¿Qué es lo que se va a tomar para sobrepasar este entendimiento, esta mentira, que Dios está aquí y yo estoy acá abajo? What does it take to get past
an us at God mentality. ¿Qué es lo que se va a tomar para que entonces podemos echar afuera esa mentalidad de vosotros y Dios allá? God wants us to walk with him like this. Porque Dios quiere que nosotros andemos con Él así, unidos a Él, juntos con Él, en Él. And in the day the Spirit comes, Y en el día que viene el Espíritu Santo, you will see God in you. vas a ver a Dios en ti. The only way to live a spiritual life is to see God in you. La única manera que puedes vivir la vida espiritual es ver a Dios en ti primeramente. Read verse 26. Versículo 26 te dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. God has prepared a place for us. Jesucristo, Dios ha preparado un lugar para vosotros. He's prepared a way for us Él ha preparado una manera para to vosotros, become one with him para ser uno con Él, in the imagination of our hearts. en la imaginación de vuestros corazones. And this is where grace comes in. Entonces aquí es donde entra la gracia. So let's go to Ephesians chapter 2. Con eso vamos al libro de Efesios capítulo 2. What is grace? ¿Qué es gracia? You've been studying all kinds of facets of grace. Ustedes han estudiado y han sido enseñados diferentes fases de la gracia. But I want to show you the one that set me free. Pero quiero entonces compartir con ustedes de la gracia que me hizo libre a mí. So read Ephesians chapter 2, verse 8 through 10. ¿Ok? Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 hasta el 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So it says we're saved by grace. Entonces nos dice que somos salvos por gracia. What does saved mean? ¿Qué quiere decir salvo? One day I'll go to be with him. Bueno, quiere decir que un día entonces yo me muero y voy a estar con Él. But the Greek means to be set free. Pero en el griego esa palabra salvo quiere decir hecha libre. God wants to set us free from our carnal mind. Porque Dios quiere librarnos de nuestra mente carnal. He wants to set us free so that we can walk with him now. Entonces, porque Dios quiere que nos... Escuchen, Dios quiere librarnos para que entonces nosotros podamos andar con Él ahora, hoy día. So we can be one with him now. Para que podamos ser uno con Él ahora. The word grace La palabra gracia means favor, quiere decir favor, especially the divine influence of God upon your heart. especialmente la divina influencia de Dios sobre tu corazón And its reflection in your life. y la reflexión de esa gracia en tu vida, de ese favor en tu vida. Grace is the power that sets you free from yourself. Porque gracia es el poder que nos hace libre de vosotros mismos. Grace is the power that changes your imagination. Gracia es el poder que cambia nuestra imaginación. Grace is a power that allows you to enter into the kingdom within you. Entonces, gracia es el poder que nos hace que podemos entrar al reino que está dentro de vosotros. Where righteousness, peace, and joy abide. Donde está justicia, paz y gozo. The divine influence of God upon your heart. Su divino influencia, la influencia divina sobre vuestros And corazones its reflection in your life. y la reflexión en vuestras vidas. How does he do that? ¿Cómo es que Él hace eso? Grace is the work of the Holy Spirit, Porque gracia es la obra del Espíritu Santo en vosotros, revealing the things of the kingdom revelando las cosas del reino de Dios to you on the inside, a vosotros por dentro. which changes the way you see God. Entonces, cuando Él lo hace por dentro, entonces eso
hace que nosotros cambiemos en la manera que vemos a Dios. You no longer see God up here. Porque entonces tú no vas a ver a Dios allá en las alturas, alejado de ti. You can see God right here within you. Puedes entonces ver a Dios donde Él está, aquí, dentro de vosotros. God within is what empowers you to do everything. Porque Dios que está en vosotros nos da el poder para poder hacer todo lo que Él pide de nosotros de hacer. We can't do anything of ourselves. Porque nosotros en nosotros mismos no podemos hacer nada. But He came to live right inside of you. Pero Él vino a vivir y morar en vosotros. I used to look at my definition of grace, unmerited favor. Entonces yo miraba a la definición de gracia anteriormente, entonces, favor inmerecido. It sounds good, Suena bien, but how do I live that life? pero ¿cómo es que yo con esa definición puedo vivir ese estilo de vida? I need something to activate me. Porque necesito algo que entonces me activa. Grace is the verb. Entonces, gracias es el verbo. It's the one that sets it in action. Entonces, eso es lo que entonces me da la acción. And it says we're saved by grace through faith. Entonces, somos salvos por gracia, por fe. Now, my definition of faith was a little off too. Entonces, la definición que yo tenía de fe, entonces estaba un poco desnivelada también. I believe, I believe, I believe. Yo creo, yo creo, yo creo. Every time something came up, I believe, I believe. Cualquier situación que venía, sí, yo creo, yo creo. The Bible says, if you believe and not doubt, all things are yours. Pero entonces la Biblia nos dice claramente que si creemos y no dudamos, entonces todo será de nosotros. How many of you said, I believe, I believe, I believe? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, yo creo, yo creo, yo creo? But inside there's something that says, well, not exactly. Entonces, pero adentro de nosotros hay una voz que nos dice, bueno, posiblemente no sé. It's a lot of work to get past that. Entonces, es una obra bien grande a nosotros poder superar esto, este entendimiento, este estilo de creer y pensar. But the word faith means persuasion that you can count on Christ to do what he said he would do. Pero en verdad la palabra fe quiere decir persuasión iniciada por Dios. Persuasión. ¿De dónde viene esa persuasión? God on the inside. De Dios que está en vosotros. One word from God Porque solamente una palabra de Dios can do what all the I believe, I believe, I believes can't. puede superar todos los dichos que usted ha dicho. Bueno, yo creo, yo creo, yo creo. One God moment Un momento de Dios can set you free. nos puede hacer libre. And grace initiates those God moments that enable you to walk this life. ¿Y qué es? Que la gracia es que toma inicio de estas cosas que Dios entonces nos da para nosotros ser victoriosos en nuestra vida. So now let's look at it from a different scripture. Entonces vamos a mirarlo de otra forma, de otra escritura. What does it mean to be born again? ¿Qué es lo que quiere decir nacer de nuevo? In John chapter 3, Vamos a Juan capítulo 3. Nicodemus asked Jesus this question. Porque Nicodemos le preguntó esta pregunta a Jesús. He said, we know that you're a teacher come from God. Él le dijo, yo sé que tú eres un maestro mandado por Dios. No man can do the miracles you do Porque nadie puede hacer estas señales como tú haces, unless God is with him. sino que Dios está con él. And I think he was asking a question. Y yo creo que él estaba haciéndole una pregunta. What does it take to know that God is with you? ¿Qué es lo que se va a tomar para que yo conocer y saber que Dios está conmigo? Because I want to know that. Porque yo quiero saber eso. And Jesus says, Entonces Jesús le dice, unless a man is born again, he can't see the kingdom of God. de cierto, el que no naceré de nuevo no puede ver el reino de Dios. Where's the kingdom? ¿A dónde está el reino de Dios? Aquí. Está right dentro de here. vosotros. Amén. Unless something changes the way that you see things, Sí, entonces si
algo no cambia en la manera que nosotros estamos viendo las cosas, you can never enter into this place entonces no podemos entrar en este sitio where righteousness, peace, and joy is donde seated. está justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. It takes a change in your imagination. Porque toma un cambio en nuestra imaginación. And then Nicodemus was confused. Entonces Nicodemo, de la contestación que le dio Jesucristo, quedó un poco confundido. I can't start again from my mother's womb. Yo no puedo empezar otra vez de la vientre de mi madre. You know, if you were to start all over again, Entonces, es decir, si empezamos, si queremos y podemos empezar de nuevo and go through the birth process again, y pasar por el nacimiento otra vez, you'd come out just the same. entonces vamos a salir igual. Nothing will have changed. Nada hubiese cambiado. You'll still have the same issues. Siempre vamos entonces a tener las mismas cosas en nuestra vida. Jesus was talking about something more. Porque Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo de otras cosas. And verse number 5, read that one. Y versículo 5 de Juan 3, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naceré de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Not only can you not see into the kingdom, you can't enter into it either. Entonces, no solamente no puedes ver el reino, pero no puedes entrar al reino. He said, unless you're born of water and the Spirit, Si no es que naces de la agua y del Espíritu, you can't enter the kingdom. no puedes entrar al reino. Now, the Bible talks about the water of the word many times. Entonces la palabra de Dios nos habla de la agua de la palabra. Unless the Spirit interprets the word you know, Si no es que el Espíritu Santo entonces interpreta la palabra que usted conoce, you'll never see the kingdom. entonces no vamos a poder ver el reino de Dios. This Bible is ink on paper. Porque esta Biblia, entonces si la leemos carnalmente, naturalmente, es tinta escrita en papel. And the Bible says the letter will kill you. Y ustedes saben bien que la letra mata, pero el espíritu ¿qué? Vivifica. I had a lot of letter in my head. Ella tenía mucha letra en su coquito. I was like Paul. I knew the scriptures, Yo era como Saúl, que yo conocía las escrituras, but it was all head knowledge. pero todo era conocimiento carnal de mente. It takes the Spirit Porque se toma el Espíritu to de give Dios you a God moment para entonces darnos un momento de Dios. when you read the word. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios. That's how He writes it on your heart. Así es que Él empieza a escribir esas cosas en vuestros corazones. You can stand up here and listen to your pastor, and he's awesome. Entonces ustedes pueden asistir aquí y escuchar a su pastor, que es asombroso. He's got some powerful revelations of grace. Él tiene una revelación de la gracia que es poderoso. You're hearing it right here. Ustedes la están escuchando acá. But now the Spirit wants to put it right here. Pero ahora el Espíritu Santo quiere transferirle eso ahora acá. You can't live on pastor's God moments. Porque ustedes no pueden, ni nosotros, ninguno de nosotros podemos vivir en los momentos y la revelación de su pastor. He wants to give you God moments. ¿Pero qué es? Que Dios quiere darnos momentos And you God espirituales y moments. And revelaciones you God a moments. cada uno And de you God vosotros. moments. Amén. Because this is what changes the imagination of Porque God. eso es lo que cambia nuestra imaginación. You know, natural birth is a process. ¿Sabes qué? Que el nacimiento es un proceso, perdón. A seed is conceived. Entonces es una semilla que es, concepción. And this seed begins to grow in the womb. Entonces esta semilla empieza a crecer en la vientre. And 9 months it takes for this seed to fully form Entonces 9 meses toma para este desarrollo de este bebé. until it can survive in the world. Hasta que entonces puede ser nacido y puede vivir en este mundo.
When we talk about being born again, sometimes it's just our ticket to heaven. Entonces, algunas veces cuando nos referimos a ser nacidos de nuevo, es como nuestro boleto para nosotros poder llegar a los reinos del cielo. We say, "Are you born again?" Entonces le preguntamos a uno de la calle, ¿usted es nacido de nuevo? "Yeah, I know Jesus. I'm going to heaven." Sí, yo conozco a Jesucristo, que yo voy a estar ahí con él en los cielos. But it's a process. Pero es un proceso. As God initiates spiritual moments, A través que Dios está entonces iniciando momentos de revelación He especiales, plants the word in your heart. Él entonces está sembrando la palabra en su And corazón. that word begins to grow. Y esa palabra entonces empieza a crecer. And he begins to add other things to it. Y entonces Él empieza a añadirle otras revelaciones, otra palabra. And your imagination of your heart slowly begins to change. Entonces la imaginación de su corazón poco a poco empieza a cambiar. I was reading the parables about the sower today. Entonces estaba leyendo hoy día acerca de las parábolas, In Mark chapter 4, el del sembrador. En Marcos capítulo 4 there's several parables. hay diferentes parábolas. And in verse 25 to 32, I'm just going to summarize it. Entonces en versículo 25 hasta el 32 It says, "The kingdom of God, dice, el reino de Dios, growing within the imagination of your heart, que está creciendo entre la imaginación de su corazón, is like a seed, es como una semilla, a spirit-inspired word una palabra inspirada por el Espíritu Santo. that is sown into your heart." Entonces que está entonces sembrada en tu corazón. The word brings forth of itself. Entonces la palabra entonces viene, entonces crece de suya misma. You plant a seed in the ground, Usted entonces siembra una semilla en la tierra, and you're looking and looking, entonces usted mira y mira, but it will come forth by itself. pero entonces va a salir y crecer por ella misma. One day you'll see it sprout. Un día entonces viene primero, Ear of corn. entonces viene la espiga y entonces el grano lleno. This En la is the espiga. way the word works. Y así es que también funciona la palabra de Dios en vosotros. And then it goes on to say that there's a tiny seed that's planted, a mustard seed. Entonces sigue y nos habla de una semilla de mostaza que es sembrada. It starts out the smallest of And- herb seeds. Entonces es una semilla diminuta que comienza a crecer. But as it grows, Pero a través que entonces esta semilla de mostaza empieza a crecer, it grows into a mighty plant. entonces se convierte a una hierba más grande. That becomes a resting place. Entonces se convierte, está convertida en un lugar de descanso. A parable is talking about something you can imagine with you can see in the natural. Una parábola, entonces se trata y se habla de algo que usted puede ver en su imaginación, But it has a spiritual meaning. pero tiene un entendimiento espiritual. So the kingdom of God works like this on the inside. Entonces el reino de Dios entonces opera así en vosotros. Those tiny seeds Esas semillas pequeñas become resting places. entonces llegan a ser lugares lugares de descanso, Righteousness, peace, and joy. justicia, paz y gozo. But it also says something in this parable. Entonces también dice algo en esta parábola. Take heed what you hear and how you hear. Toma cuenta cómo escuchas y lo que escuchas. There are a lot of words out there. Hay muchas palabras que están siendo enseñadas a The través Spirit of en el God mundo. plants words in your heart. El Espíritu de Dios siembra palabras en su corazón He does it by grace. y lo hace a través de la gracia de Él.
through the work of the Holy a Spirit. través del el Espíritu Santo que está operando en usted. But the God of this world Pero es el Dios de este mundo, el sinvergüenza, plants thoughts in your consciousness. entonces también trata de sembrar pensamientos en su conciencia. And he begins to speak to you. Y él empieza a a hablarle. So if grace is the Spirit of God working from the inside out, Entonces, si la gracia es el Espíritu de Dios que está funcionando de dentro de vosotros hacia afuera, speaking to you, hablándonos, we need to learn how to tune into the right station. entonces lo que tenemos que hacer es entonces llegar a aprender cómo entonces escuchar. I listened to a lot of voices that I thought were God. Porque anteriormente yo había escuchado, me ponía a escuchar diferentes voces que no eran de Dios. And even now, I hear some voices and they sound pretty good. Aún, hoy en día escucho voces que suenan bien. We need to understand what the Spirit is speaking to us. Pero tenemos que entender lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. The truth sets us free, Porque es la verdad que nos hace libre. but something that's not the truth Pero algo que no es la verdad, will take you back into captivity. no. Entonces, ¿qué hace? Que nos vuelve a ser cautivos. And this has been a problem with Christians. Y eso ha sido el problema grande con la iglesia de Dios, con los cristianos. We're saved by grace. Somos salvos por gracia. And my life was like this, up Y mi- and down and up and down. Y mi vida era así, un día arriba, otro día abajo, un día arriba, otro día abajo. Because I was listening to too many voices. Porque estaba escuchando muchas voces que no eran de verdad. So tomorrow we're going to talk about Entonces mañana le vamos a hablar. what does grace speak to us? Entonces queremos hablar qué es lo que la gracia nos habla. What is God wanting to write on your hearts? ¿Qué es lo que Dios quiere escribir sobre vuestros corazones? What are some of the things that He will speak to you? ¿Qué son algunas de esas cosas que Él nos va a hablar? And then, once we know what He's speaking to us, Entonces, ya que entonces aprendemos qué es lo que Él nos va a hablar, we have to learn how to exercise it. entonces tenemos que aprender cómo ejercitar lo que Él nos ha hablado. If you never exercise your grace, Si usted entonces no ejercita su gracia, you won't be set free. usted no va a ser hecho libre. God has some awesome things for us Dios tiene unas cosas asombrosas para nosotros beyond our imagination. que superan nuestra And imaginación. He's changing our imagination to see those things Y Él está cambiando nuestra imaginación para poder ver esas cosas. because He has a plan for the church. Porque Él tiene un plan para la iglesia. Christ in me, Cristo en mí, Christ in you Cristo en ti, is our hope of glory. es nuestra esperanza de gloria. But the whole world is waiting for the sons of God to manifest that glory. Escuchen bien, ese es el favorito mío, que el mundo entero está esperando para que nosotros, los hijos de Dios, tomamos el conocimiento de quién nosotros somos, nuestra identidad en Cristo. Because when they see the truth, Porque cuando nosotros vemos la verdad, they will recognize it vamos a poder reconocer la verdad. and they will find what they're looking for. Entonces vamos a encontrar lo que estamos buscando. Thank you so much. Gracias a ustedes. Gracias por estar conectado con CDA Nuestra Casa y la Palabra de Dios. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal @CDA Mi Casa y puedas darle like a este video, a esta enseñanza y también activar la campana de las notificaciones para que estés atento a nuevas enseñanzas. Compártelo en tus redes sociales para que otros también sean edificados, porque juntos somos más.